Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Bueno, siempre es un enorme desafío para cualquier predicador, y yo compartir la palabra del Señor, porque esto te obliga a concentrarte y más que pensar de manera intelectual qué vas a decir, cómo es que Dios quiere que tú puedas compartir su palabra y su verdad. Así que indistintamente de la reunión, de la oración de Renato, yo voy a orar también para que el Señor me guíe y me conduzca. Señor, es un privilegio para mí compartir tu palabra. Señor, no hay nada más importante que hablar de tu verdad, de tu juicio, de tu amor y tu misericordia. Señor, pido en esta hora que tú seas el conductor de estos 45 minutos que podremos hablar de las cosas. Amado, esto que sea como una reunión familiar, donde tú estás en medio nuestro y donde quieres compartir aquellas cosas que sirven a nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bien, como ya todo el mundo sabe, estamos hablando de los 7 yo soy, y en esta ocasión me corresponde hablar de 3 aspectos, diría yo, fundamentales de la vida del cristiano. Seguramente este versículo, Juan 14:6, usted lo ha escuchado, lo ha leído, se lo han comentado. Es un tema de recurrente uso en el mundo cristiano, hablando de el camino, la verdad y la vida. Pero aquí hay una conjugación de cosas maravillosas, porque lo primero que tenemos que hacer en este andar es encontrar el camino. Una vez encontrado el camino correcto, viene sobre nosotros una revelación, la verdad. Y por causa de la verdad revelada a nuestro corazón, usted comienza una vida distinta. Así es que son 3 aspectos que he querido en esta mañana separar de manera individual para que lo vayamos comprendiendo. Dame la siguiente lámina, José. Ustedes se dieron cuenta que ahí en esa imagen, entre paréntesis, le doy la gracias a José que me ayudó a construir. Yo envié los textos, pero él me ayudó a ordenarlo para que sea entendible para todos. Vemos a 2 personas caminando. Y al fondo, en esa imagen, vemos que al fondo hay como una nebulosa. Pero en primer plano, usted ve que es todo nítido. Y las personas van caminando. Pero al fondo está como esas nubes grises en que es incierto el camino desde ahí para adelante hasta donde usted ve esa figura. A veces, o más que a veces, cuando nosotros andábamos en el mundo, caminábamos y no sabíamos cuál era nuestro destino final. Y cada uno de nosotros se forja la idea de cómo construir su propio camino, su propia verdad y las aspiraciones de la vida. Vamos a desglosar entonces cómo es que podemos llegar a este camino verdadero, auténtico y genuino. Vamos a usar el texto de Juan 14:6, haciendo un énfasis en ese texto, pero es importante que leamos lo que antecede a este desafío de escuchar que yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué dice ahí Juan 14, versículo 1? Dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es interesante entender que aquí Jesús está haciendo proponiendo a los discípulos que donde Él va a ir, también ellos pueden llegar. Pero aquí se produce un fenómeno en ellos, porque Jesús estuvo durante 3 años con ellos. Y de pronto llegaría el momento en que ellos ya no lo verían. Y ahí es donde tenían las grandes dudas de cómo van a vivir sin la presencia del Maestro. Porque el trabajo, el ministerio que les dejó los apóstoles fue tan grande, tan inmenso, tan gigante, que ellos se sentían que si no estaba el Maestro con él, ¿cómo van a construir este camino? Entonces, es que va a hacernos falta el Maestro. ¿Y cómo vamos a saber qué hacer? ¿Cómo vamos a determinar qué hacer? Entonces, en medio de la confusión que ellos tenían, Tomás le hace una pregunta. Porque él, en el versículo 4, Jesús enfatiza, dice, y sabéis, dice, a dónde voy, y sabéis el camino. Es decir, Jesús se daba por sentado que los discípulos sabían a dónde iba Jesús, pero no era tal así. ¿Por qué? Porque la pregunta de Tomás en el versículo 5 es tremendamente dudosa. Le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Sí, Jesús le está diciendo que yo soy el camino, pero ellos no sabían cuál era el camino. Es como la figura de esas personas que ustedes ven. Van caminando, pero al final del camino no se ve nada. El camino se descubre en la medida en que vamos avanzando. Y aquí, lo que quería Tomás, que era un hombre escéptico de fe, él quería tener el manual del camino a la mano, escrito a lo mejor, con planos, con detalle, para que él no se pudiera confundir. Entonces, es aquí donde Jesús reitera esta propuesta de que Él es el camino y la verdad y la vida, pero agrega un párrafo notable porque dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Vale decir, aquí lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos, que será imposible alcanzar una relación con el Padre que estaba interrumpido por causa del pecado, eso ya lo sabemos, si no es a través de mi persona. Entonces, más aún les crea la duda a estos discípulos. A continuación de lo que acabo de explicar, yo redacté lo siguiente, contexto y reflexión. ¿Cuál es el contexto de esta realidad que estoy explicando? Y yo escribo lo siguiente, en esta porción de la palabra, el Señor Jesús comienza animando a sus discípulos. Claro, ¿por qué? Porque ellos están en un estado de incertidumbre, de incredulidad, a lo mejor no tan extensa, pero sí tenían dudas que cuál iba a ser la próxima tarea que le correspondía a los discípulos. Entonces, los empieza a animar, porque ya sabía ellos que se acercaba la hora de padecer en Jesús, de padecer en la cruz, como dice el versículo 14:1, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Es decir, le quiere dar una seguridad completa, que si creen en el Padre, en Dios, entonces de paso estás creyendo en mí. Eso es lo que está tratando de decirle Jesús a sus discípulos, porque ya se acercaba la hora. Y los discípulos, por su parte, no entendían lo que estaba sucediendo.
Por lo tanto, se encontraban en una situación de confusión y tristeza al no poder entender cómo después de caminar durante 3 años con su maestro, ahora les decía que se iba. Claro, para ellos era una cosa incomprensible por lo que habían vivido, por la experiencia que habían tenido con el Señor. Pero les genera la esperanza. Les dice, pero que luego volvería. Es decir, ¿cómo? Vas a ir por este camino, te vas a desaparecer, pero después nos vienes de nuevo a ver, nos vienes a buscar. A ver, esas son las cosas que ellos no entendían bajo el prisma de la lógica, de la mente lógica, ¿no verdad? Especialmente cuando Tomás le hace la pregunta al Señor que él no conoce el camino. ¿Cuál es el camino? ¿Cuántas veces nosotros tenemos incertidumbre de lo que estamos haciendo y cómo estamos avanzando en el camino del Señor? El camino para el Señor y de nuestra relación con Él es uno solo. No hay una bifurcación distinta a lo que significa su verdad y la vida de Jesús en nuestras vidas. Entonces, a ellos le asistía el temor de estar solos, sin cobertura. Sí, claro, es lo que yo decía, es como que han desamparado, es como que un guía, no sé, yo nunca fui scout, pero normalmente cuando usted ve una tropa de jóvenes scout, normalmente anda un líder con los scouts y los lleva a diferentes lugares, etcétera, a compartir los tiempos que ellos desean estar. Pero imagínense una tropa de scout dejado en algún lugar sin que el guía no esté o no parezca. O es más, no vuelva más. ¿Cuál es la desazón de los discípulos en aquel día cuando el maestro no va a estar? El guía nuestro se va. Y el tema más grave era, ¿a dónde se va? ¿Y por qué camino se va? Entonces, a veces haciendo una comparación con la vida cristiana, nosotros, a veces, estando en el camino, también tenemos la posibilidad de desviarnos del camino, salir del camino correcto. Y ese es un constante riesgo que tiene la vida cristiana, por las tentaciones que el mundo ofrece, los abandonos que podemos vivir desde el mundo de la iglesia, digamos. Entonces, es como el ejemplo de la tropa. Cuando estos jóvenes quedan solos, ¿qué van a hacer solos si el guía desaparece? Ustedes verán, o se recordarán, imágenes, cuando un guía scout se junta con los jóvenes, los hace un círculo, les habla, les explica todo el plan que tienen de trabajo y van a la exploración, van a buscar un camino, un lugar donde puedan estar juntos. Lo que hace Jesús es unirnos, es estar en medio nuestro, es estar ahí al lado nuestro dándonos la cobertura necesaria que nuestra vida espiritual necesita. Entonces, cuando vemos este ejemplo, vemos entonces que los discípulos del Señor tenían la duda, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo vamos a seguir nuestra vida espiritualmente hablando? Porque no se olviden ustedes también que la vida que vivieron los discípulos fue de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y además con grandes victorias, con grandes y sorpresivas acciones de milagros maravillosos que el Señor les permitió compartir con ellos. Entonces, la dependencia de Jesús de parte de los discípulos era extrema, era total. Por eso que ellos sienten esa ansiedad de que ya no va a estar el maestro. ¿Cómo vamos a responder a las autoridades de aquellos días respecto de lo que se nos venga encima y que nos pregunten y no tenemos la respuesta sabia que tenía Jesús? Por eso que ellos están en este tiempo en aflicción. Eso es lo que pasaba. Por eso que el versículo 1, como dice aquí, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también
en mí. Claro, aquí parece que hay un llamado a una fe ciega, una fe total y absoluta, una fe sin dubitar. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Pero en los otros versículos, los discípulos ponen en duda si efectivamente podrán tomar este camino. Bueno, y finalmente concluyo en decir de estas tres cosas, que este pasaje es uno de los pilares fundamentales de la verdadera doctrina cristiana. ¿Y por qué digo verdadera doctrina cristiana? Porque aquí estos tres aspectos son los vitales para no caer en instancias de varíos de pensamiento que sean distintos a la vida en Cristo Jesús. Aquí se terminan todos los argumentos científicos, filosóficos, de intencionalidades banales, como puse ahí yo, pero queda evidenciado que Jesucristo salva y que separados de Él, nada podemos hacer. Vale decir, y de alguna forma, fíjese usted que los apóstoles, llevándolo a un plano práctico, de pronto nosotros nos sentimos que nos falta aún más. Parece ser que es necesaria la presencia constante de alguien que esté a nuestro lado. Y es verdad, ellos se sintieron así. El abandonar Jesús, el vínculo con ellos, hacía sentir la soledad, la tristeza, la pena y la incertidumbre de qué vamos a hacer más adelante. Así que, bajo esa premisa, estaban enfrentando este tema tan importante que era para el Señor Jesús ir al encuentro del Padre, pero a su vez dejarle las bases sustentatorias del fundamento de su confianza en Él. Por eso estuvo tanto tiempo Jesús con sus discípulos, 3 años por lo menos. Vamos a la siguiente lámina, por favor. José, ¿estás por ahí? Sí, acabo de pasar la próxima página. Estamos en la próxima página. Acá está. Entonces, Jesús es el camino y algo interesante que hemos considerado acá, y la revelación. Pero ¿cómo viene la revelación? La única forma de que venga la revelación es mediante el Espíritu Santo. Y aquí hay algo que ellos estaban careciendo, porque ellos no estaban siendo inspirados en ese minuto para recibir esta revelación. Entonces era una comprensión más bien de orden intelectual la que tenían que ellos experimentar. Entonces, aquí yo pude ver y me fui a un poco a una serie de pensamientos que encontré en la Escritura que planteaba el apóstol Pablo en Primera de Corintios, que tienen que ver con la acción de esta verdad, que no es humana, sino que es completamente espiritual y divina. En el versículo 4 de Primera de Corintios dice lo siguiente: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Aquí vemos entonces que Pablo trata de explicar a los hermanos de Corintios que sus prédicas no eran de una capacidad humana, de un intelecto humano, sino que era una acción del Espíritu y que estaba agregado con el poder, con la autoridad con que Pablo actuaba y hacía milagros también, como lo hizo Pablo.
Entonces aquí vemos que hace una separación el apóstol Pablo para tratarnos de explicar que todo este conocimiento no es humano, sino que es simplemente espiritual y que está lleno de poder. ¿Qué pasaba con los apóstoles volviendo a la primera fase? Ellos estaban esperando una respuesta humana que fuera más contundente que la espiritual. Y aquí Pablo nos dice que eso no sucede, sino que es una inspiración netamente del Espíritu y que tiene el vínculo de poder en medio de todo esto. En el 2.4 de la primera de Corintios dice algo aún más potente, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual. Hay problemas de señal. Aparentemente hay problemas de señal. Esperemos un Sí, momento. sí, espera un momentito. Bueno, mientras meditemos en los versículos que nos está mostrando el pastor, y que justamente es eso, no son palabras persuasivas, sino que son palabras de poder del Señor. Nosotros podemos estudiar muchas cosas, pero al final, lo que habla es el Señor. Él es el que nos habla. Podemos tener muchos estudios, pero eso no nos sirve. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Aló? Aquí me aparece. Ahora sí, pastor. Perdón, disculpa, pero se fue la señal. Sí, Sí, está bien. y ahora sí. Es posible, espero que no, pero no tener nuevas interrupciones, pero normalmente desde esta casa tengo muy mala señal. Entonces estábamos en el número 4, a ver, no, Estamos en el en el 13, número, 13 y 14. en el 13. Claro, entonces, Pablo trata aquí de ser muy enfático en declarar, ¿no es cierto?, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, él le ve un solo camino a esto. El único camino para poder tener una relación espiritual estrecha con el Señor está precisamente en lo espiritual. Por eso que aquí hay una redundancia. Aquí dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, yo tomo de lo espiritual y planteo lo espiritual a quien me escucha. Pero luego agrega notablemente en el versículo 14, pero el hombre natural, el hombre que no ha conocido las cosas del Señor, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, muchas veces en nuestra vida hay cosas que nos quedan grandes, que no podemos entender cómo Dios actúa, cómo Dios trabaja en medio de nuestro corazón, de nuestro espíritu, y no lo comprendemos. Parecen ser cosas fuera de la lógica de nuestra mente y nos hace a nosotros apartarnos de esta búsqueda de las cosas espirituales. Y cuando aquí habla el contexto de esta palabra, habla de discernir. Es decir, usted tiene que buscar lo que espiritualmente debe permitirle a usted tener esa búsqueda de este camino con el Señor. Hay una reflexión aquí al final de este texto también que he puesto yo.
que usted puede estar en este minuto leyéndolo ahí, ¿no? Usted puede ser una persona religiosa, políticamente correcta. Esto puede ser un poco fuerte lo que yo acabo de escribir, pero es cierto, usted puede ser una persona religiosa casi perfecta, pero créame que eso no sirve. Yo he dicho muchas veces en otras prédicas que he tenido que compartir con ustedes que las iglesias son los grandes productores de personas religiosas. Y cuando hablo de las iglesias, porque son personas que a veces, entendiendo que tienen una cobertura espiritual en una iglesia, actúan de una manera muy distinta en su vida secular. Y esta secularidad les aparta del camino, no los lleva por el camino correcto. Por eso que digo yo, usted puede ser una persona religiosa y políticamente correcta, pero ¿de qué le sirve esto? Usted puede tener hasta el total convencimiento que está de la mejor manera viviendo y vinculándose con el Señor, pero usted no tiene la acción del Espíritu Santo sobre su vida, que le determinará que la verdad de Jesús se impone sobre los presagios, sobre los deseos y sobre su voluntad. La verdad de Jesús es potente, es ineludible, es indescifrable para la mente humana. Por eso que usted tiene que simplemente obedecer. Entonces, cuando usted no logra entrar en esa cautivación que tiene el Espíritu Santo, el Señor Jesús y nosotros, usted empieza a vivir una vida, yo diría, cutánea, por fuera, pero no está la esencia del Espíritu hacia el interior de su corazón. No obstante, usted, agrego acá en mi comentario, usted puede dejar de serlo, dejar de ser una persona religiosa, si es que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y mire lo que dice Romanos 9:10. Veamos Romanos, al revés, 10:9. Veamos qué dice Romanos 10:9. Lo busco y lo leo. ¿Cuándo rompe usted esta caparazón de religiosidad en la vida pseudo espiritual? Porque, ojo, el hombre religioso se cree muy espiritual, pero tiene una caparazón de religiosidad que le impide llegar al fondo de esto. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Le está dando este consejo a las personas en Romanos, ¿no? Dice, el 10:9 dice, y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este texto rompe la caparazón religiosa y se introduce a plenitud en el corazón de cada uno de nosotros. Hermanos, de pronto es necesario darnos un sacudón a fin de que podamos dejar de lado todas aquellas cosas que no nos conducen por el camino y tampoco nos conducen a la verdad de Jesús, y como consecuencia final nos llenamos de la vida plena de Jesús. Por tanto, estos yo soy que hemos estado aprendiendo en este tiempo, diría que este es
otra parte, un eslabón fundamental del cambio de actitud que debemos tener frente a las cosas espirituales que nos convoca el Señor. Entonces, a no quedarse conforme con una persona o con un procedimiento religioso que me convence en mi mente que estoy correctamente ubicado en el lugar deseado y en el lugar indicado. No es así. Vamos a la otra lámina, por favor. Aquí yo quiero hablar de tres aspectos que me pareció también tan importante, por lo menos explicárselo a ustedes. Y quise partir de algo bien en el momento en que Dios creó al hombre, sopló aliento de vida en él. Es decir, le dio la vida al hombre, el hombre estaba muerto, por cierto. ¿Qué es lo que dice Génesis 2.7? Veamos lo que dice Génesis 2.7. Dice algo notable, dice. Entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Gloria a Dios. Vale decir, este acto maravilloso del portento y del poderío de Dios generó la vida en cada uno de ustedes y en mí. Sopló aliento de vida en el hombre y por tanto el hombre recobró la vida. La parte tercera de este tema que yo estoy desarrollando con ustedes tiene que ver con la vida. Camino, verdad y vida. Pero veamos cómo parte el origen de la vida. El origen de la vida partió así como está acá explicado en Génesis 2.7. ¿Pero qué significó esto? ¿Cuál es el impacto que produjo? Bueno, la tremenda gloria de Dios de haber creado un ser como usted, como yo, con todas las cualidades y todas las condiciones maravillosas que el ser humano tiene en cuanto a su organismo, cómo Dios creó el cerebro. Esta mano que usted mueve así tan fácilmente, y yo la estoy moviendo a modo de ejemplo, es la alicate más maravillosa que Dios ha creado. Es una alicate perfecta. Dios la creó así. Sus piernas más gruesas en la parte superior le generó una atracción maravillosa. Entonces, si usted se pone a pensar cómo Dios nos creó, cómo palpita el corazón, cómo usted respira, cómo le crece el pelo, pero también cómo se envejece uno, es parte de la creación divina. Entonces, aquí está la vida. Jesús, el Señor Jesús, dio su vida en la cruz por los pecados de nosotros que estábamos en franca disidencia con el Creador. Pero mire lo que trae implícito este acto de dar este aliento de vida al hombre. Escribo acá, en realidad significó también la vida espiritual. Y ojo, la vida espiritual y también la vida eterna. Por lo tanto, cuando el hombre pecó, no solo entró la muerte física, sino también la muerte espiritual y la muerte eterna. Por tanto, aquí hay tres muertes. Cuando usted no está en el camino, la muerte física, es decir, usted deja de respirar y su cuerpo termina definitivamente convertido, enterrado en un cementerio. También usted puede perder la vida espiritual, ciertamente, porque en la medida en que usted se distancia de esta relación con el Señor a través del Espíritu Santo, usted entra en un callejón de conformidad mental, creyendo que está haciendo su voluntad, la de Él me refiero, y sin embargo está haciendo la propia suya. Y si usted sigue en ese camino, finalmente va a conseguir que la muerte sea eterna.
Más adelante hablo, lo voy a tocar ahora en virtud de lo que estoy hablando, pero el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo hecho hombre. Entonces, si yo no reconozco a Jesucristo, no tengo cercanía con el Padre. Y si no tengo cercanía con el Padre, y si no reconozco a Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces yo me corro el riesgo de que tenga una muerte eterna. Y si usted termina su vida en la tierra sin conocer al Señor, yo desconozco a dónde usted va a ir, pero yo sí sé de un camino que cuando pongo mi vida bajo la autoridad de Él y yo termino mi tiempo en la tierra, yo voy a estar en una relación estrecha con Él en un lugar celestial maravilloso. Entonces, quise mencionar estas tres cosas: muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Cuando nosotros no ponemos nuestra vida bajo la autoridad de Jesús. Entonces, de esta manera, el hombre, por la vergüenza de haber desobedecido al Creador, comenzó a esconderse de Dios. Génesis 3:8. ¿Cuántas veces nosotros nos escondemos de Dios cuando hay un estado de conciencia pecaminoso que nos asusta y sabemos que hemos fallado? Bueno, así anduvo Adán. Adán se escondió porque tenía vergüenza, porque se había mandado el tremendo condorito. Bueno, a veces nosotros, por causa de nuestros procederes, andamos ocultándonos, andamos con la cabeza agacha. No podemos mirar frontalmente a veces a las personas porque hemos desobedecido o hemos pecado lisa y llanamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en nuestro fenómeno, en nuestra relación con el Señor? Nos vemos abrumados, nos vemos impactados, nos llenamos de vergüenza como pasó con Adán, ¿no? Y Eva. Entonces, agrego yo lo siguiente: igual que hoy, en el día que se esconde tras sus comportamientos, igual que hoy, en día que se esconden tras sus comportamientos y filosofías, muchas veces de ellas ateas, que lo alejan de Dios, haciendo preferentemente su voluntad, vale decir, la de uno de manera individual, lo que conlleva finalmente a una muerte espiritual. Entonces, en verdad, el resultado de nuestra vida verdaderamente o nos lleva por el buen camino o nos lleva por el mal camino. Obviamente, los discípulos del Señor tienen un solo camino que caminar: el camino del bien, el camino de hacer la voluntad de Dios y no hacer aquellas cosas que yo creo que debo hacer, sin tomar en cuenta a mi Creador, sin tomar en cuenta el sacrificio de Jesús en la cruz y sin tomar en cuenta que Él está dispuesto todos los días y a cada rato de darnos una ayuda y un aliciente permanente a nuestra vida. Por tanto, con la venida entonces de Jesús, Dios quiso reconciliar al hombre por medio de él. Jesús fue el reconciliador de este camino interrumpido que teníamos con nuestro Padre Celestial. Él recibió la instrucción del Padre, vino a la tierra y entregó su vida por todos nosotros. Y de esta manera recompuso la relación entre nuestro Padre, Creador, y nosotros. Y es por eso que hoy día nosotros estamos reconciliados con Él. Por eso que es tan peligroso
a mi modo de ver, entrar en una vida religiosa que nos convence que políticamente es correcta mi vida religiosa. Y aquí podemos hablar de muchísimas otras tendencias religiosas que tienen un fuerte impacto en la vida de la sociedad en estos días, pero están lejos del propósito y de la voluntad de Dios en nuestras vidas. En Isaías 53:5, esto fue escrito aquí para que no lo busque yo en la Biblia, dice, más, esto está escrito en el Antiguo Testamento, como ustedes saben, texto de Isaías, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí, si comprendemos bien este mensaje, no podemos seguir cometiendo el mismo error de no tomar en cuenta a Jesús en nuestra vida. Por eso que él asevera en forma tan categórica, tan contundente en Juan 14:6, yo soy el camino, sin duda que lo es. Yo soy la verdad, es auténtica verdad, y soy la vida, porque de mí emana la vida, dice la Escritura, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, mira cómo padeció Jesús para librarnos del pecado, del camino equivocado, del que no llevábamos bien. Él fue herido por nuestras rebeliones, somos rebeldes por naturaleza. ¿Y cómo saca usted la rebelión de su corazón? Hacemos las cosas por nuestra cuenta. No tomamos en cuenta a nuestro Padre. ¿Recuerdan lo que pasó con Sodoma y Gomorra? Rebelión pura, auténtica, genuina, de un pueblo entero. No era solamente uno, eran muchos, eran miles rebeldes. ¿Y en qué terminó ese pueblo? Tristemente muerto. Y aún los líderes más importantes también terminaron ahí. Los compañeros. Entonces, él, dice Isaías 53:5, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Imagínense qué dramático, dice aquí el texto, molido, dice. El castigo de nuestra paz, vale decir, por tener paz, él recibió este castigo, por tener la paz en su corazón. Esa es la vida que Jesús quiere para usted. Y por su llaga, dice, fuimos sanados. ¿Cuántos de nosotros, hermanos queridos, hemos sido sanados y restaurados por causa de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida? Yo soy el camino, asevera Jesús. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Gloria a Dios. Maravilloso. Maravilloso. Dame la siguiente lámina. Con esto termino, ya estoy casi en la hora. ¿Qué es lo que hizo el Padre? Por eso incorporo lo siguiente. Dice, por la cual entregó a su Hijo amado, quien no cometió pecado, Jesús no tuvo pecado, no se olviden, y fue el único justo que caminó en este mundo. No había otro. No había otro. Fíjese cuando Jesús se enfrentó a las autoridades políticas de la época,
no tenía ningún reclamo contra ellos, ni siquiera contra su propio pueblo, contra los sacerdotes del Sanedrín que lo llevaron hasta la cruz por voluntad de ellos, ni siquiera por voluntad de los políticos, sino que ellos determinaron crucificar a Jesús. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Mira, el justo murió por los injustos. Es increíble esto, para llevarnos a Dios. ¿Ves tú? Él es el único camino para acercarnos a Dios, siendo la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Eso es lo que dice Pedro, primera de Pedro 3:18. Él, el justo, murió por los injustos. ¿Y para qué? Para llevarnos al camino de Dios, siendo a la verdad, como dice aquí el texto de yo soy el camino, la verdad. Él nos va a llevar a la verdad, muerto en la carne, pero vivo por el Espíritu. Aquí están los tres conceptos que estamos desarrollando: camino, verdad y vida. Finalmente, concluyendo ya este tema, Jesús antes de morir dijo, consumado es. Lo cual es, entre comillas, la deuda que tenían los hombres, yo la pagué con mi vida. El haberse apartado de Dios por rebelión de Adán hacia adelante, yo voy a pagar la deuda por ustedes. Mi vida la entregaré por causa de la salvación y de este nuevo camino que yo le ofrezco, de esta nueva vida y de esta nueva verdad para su vida. Entonces el Señor, con su muerte, estaba pagando por los pecados de aquellos que habrían de creer. Claro, porque si usted está en una condición de pecado y cree en el Señor Jesús, la deuda se pagó por la muerte de Jesús. Entonces, todo aquel que cree en Jesucristo y lo recibe como su Señor y Salvador, recibe también el Espíritu de Dios, que es nuestra promesa de parte de Dios, para los que han de recibir la vida eterna. Concluyo con esto. Nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Cuando el Señor dice estas palabras, es muy claro al resaltar, diciendo, yo soy el camino, y es el único camino y puente entre Dios y los hombres. Aquí no hay términos medios, no hay otras alternativas, y aquí no quiero entrar en el tema de las otras religiones, pero no hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en la cual haya salvación, sino solamente el nombre de Jesús. Jesucristo, el Señor, es el Salvador de los hombres. No hay otro nombre. Y no voy a entrar en otras filosofías religiosas que ofrecen alternativas de sanidad, de restauración. Hay religiones que por fe matan, por fe mal entendida, mal focalizada, mal conducida. ¿Cómo es posible que usted en un acto de fe, de creer en un Dios X, que no sé cuál es, tenga que matar a personas? ¿No le parece inaudito, ilógico? Así están las religiones hoy día, hermano. A tener cuidado de no caer en las religiones. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús es la verdad. Él es la verdad.
El Señor, al decir que Él era la verdad, estaba diciendo que era la única verdad absoluta. Y aquí quiero ser súper radical. No hay ninguna otra opción de salvación si no es a través del nombre maravilloso de Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro perdón. Cualquiera sea la religión que intente suplantar el perdón y el sacrificio de Jesús, tendrá vida eterna. Porque hay tres cosas que pueden pasar: muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Muy bien. ¿Queda algo, José? Parece que no, ¿eh? Acá está. Queda una última PPT. Entonces, como reflexión final, estoy en tiempos normales. Reflexión entonces: Cristo como verdad absoluta emana todo conocimiento y sabiduría. ¿Qué es lo que dice Colosenses 2:3? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esa es la verdad de Jesús. Y reflexión final: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermanos, tengamos cuidado de guardar en nuestro corazón las cosas que verdaderamente complacen al Señor y complacen también nuestra vida y no nos genera una instancia de pecaminosidad en nuestra vida. Proverbios 4:23 asevera esto: que toda cosa guardada, que guarde tu corazón, guarda los principios de Dios, guarda estos valores de Jesús, que son los que finalmente te darán la vida. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Hermanos, espero que este mensaje sirva y sea un aporte para botar esta costra, que a veces estamos revestidos de una costra que nos impide que llegue la verdad de Jesús a nuestro corazón. El corazón está en el centro de nuestra cuerpo, y de ahí está emanando la vida. Pero en el corazón también yo recibo las emociones y otras cosas. Que el Señor bendiga a cada uno de los que esta tarde ha estado escuchando esta prédica. Dios le guarde. Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile.